en nuestro medio. Es importante para saber esto un poquito. Voy a repasar nada más de lo que ustedes ya saben y lo que vamos a determinar en relación a lo que va a ser el cuerpo de la mujer normal y el cuerpo de la mujer embarazada. ¿Está bien? Y las condiciones fisiológicas, semiológicas que tienen que existir en relación a ello. Anatómicas. Este es un dato siempre interesante, que seguramente ya lo saben. El útero es retropúbico. ¿Está bien? Todas las niñas toquen la pubis. Es retropúbico, ¿está bien? Más o menos para que sepan los varones, retropúbico. Nunca aparece. ¿Entendido? A partir de la 8ª semana, más o menos, se hace suprapúbico. Y yo voy a tener en cuenta algo muy interesante, que es el ombligo. A la altura del ombligo, cuando yo toco y vea un embarazo a la altura del ombligo, voy a presuponer, como mágico adivino, que son 20 semanas. ¿Está bien? Y el apéndice cifoide son 42 semanas. ¿Está bien? 10, 20, 40. 40 a la mitad, 30. 20, 10, 15. 20, 10, 15. Entonces yo tengo que saber, en mi cabecita tengo que tener, y cuando van a hacer la palpación también, para determinar. Muchos no sabemos hacer ecografía, aunque deberíamos saber para determinar la edad gestacional. Pero si ustedes saben esta reglita tan sencilla, es interesante. Hacia la 8ª, 10ª semana se hace suprapúbico. Significa que ese útero es lesionado, porque ya escapa de la protección natural que tiene y puede tener algún tipo de circunstancias no deseadas. ¿Hasta qué semana me es importante saber acá? 12ª semana, que se llama periodo de embriogénesis. Si hay la salida del producto a la semana 20, se llama, por debajo de la semana 20, se llama aborto. ¿Cuántos de ustedes saben hacer aborto? A mí me enseñaron. El terapéutico. Ustedes tienen que saber hacer y determinar cuándo va a ser. Por debajo de las 20 semanas se llama aborto. Por debajo de un peso de 500 gramos se llama aborto, ¿cierto? Y hay algunos elementos importantes que yo tengo que saber en relación a lo que va a ser el crecimiento de esta masa que se llama útero. ¿Está bien? A la 20ª semana llega a la altura del ombligo, que es un dato interesante. Más o menos a la altura cifoide va a estar entre sus 40 y 42 semanas de gestación. El cuerpo de la mujer es totalmente diferente, por eso que no hay hombres y mujeres o mujer-hombre. La mujer es totalmente diferente en relación a los cambios y a lo que ha sido preparada en relación a los cambios que va a existir para la preparación de una posible o supuesto embarazo. El abdomen de la mujer, la tensión de estos músculos que son los rectos van cambiando y van adelgazándose hasta hacerse completamente laminares a medida que van determinando o creciendo o aumentando la edad gestacional, y se me puede provocar lo que va a ser la diástasis del recto. Esto es un elemento interesante desde el punto de vista ecográfico para saber lo que va a ser la presencia, la producción, el aumento o disminución del líquido amniótico. ¿Está bien? El máximo se va a producir hacia la 32ª semana, el máximo. ¿Qué es el líquido amniótico? Su nombre lo dice, líquido. La presencia es un amortiguador, es un elemento muy importante para la presencia, para la constancia, permanencia y protección de lo que va a ser el feto. Es un elemento muy importante. Su disminución se llama oligodrámidos. Su aumento, polidrámidos. Ambas circunstancias tienen implicancias patológicas que ustedes tienen que saber. ¿Cómo está compuesto el líquido amniótico? Es muy importante.
¿Cuáles son las características físico-químicas del líquido amniótico? Es importante. Quizás lo único que les faltó en el grupo de TEC era la condición, cómo estaba la composición química, física, bacteriológica de lo que era el líquido de la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo. Es muy, muy, muy importante, porque al año les van a hacer punción lumbar. Doctor, ¿hay punción lumbar? Les dice, les traen el papelito. ¿Cómo interpreto? Viral, bacteriológico, de TB, fúngico, que son elementos importantes. Las condiciones físico-químicas del líquido amniótico son muy importantes para ustedes. Esto es importante para determinar lo que va a ser la columna, el promonto suprapúbico, determinar algunos elementos importantes. Y cuando ya pasan las 32ª semanas, yo necesito hacer unas maniobras que se llaman las maniobras de Leopold. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La inteligencia artificial no les va a enseñar cómo se palpan las maniobras de Leopold. Son ustedes. Esto para mí es importante. Antes había muchos niños que se quedaban ahí, en ese canal duro. Y había mucha hipoxia neonatal. Que no ocurra con ustedes. Es muy importante que saber que a partir de la 32ª semana, el feto como que ya comienza a encajarse. Y como que ya no logra moverse adecuadamente como cuando estaba por debajo de esa edad gestacional. La sangre, datos importantes que tienen que saber y que quiero que lo recuerden. Hay un aumento de los glóbulos rojos, es decir, que se produce una poliglobulia fisiológica. ¿Está bien? Hay una poliglobulia fisiológica. Hacia las 34ª semanas aumenta muchísimo. La mujer puede estar en 6, puede estar en 7, entonces son elementos importantes. Ahora uno piensa, ¿pero por qué tanto? Inclusive, no solamente hay un aumento de las células rojas, sino también de las blancas. ¿Por qué? Porque es algo fisiológico. Porque no se olviden que esa mujer embarazada, ilegalmente, cuídense con la mujer embarazada. Son dos pacientes, la de afuera y la de dentro. Cuando venga una mujer embarazada, vean dos problemas grandes. Dense cuenta, ¿no? Todos los anuncios que hay en las clínicas, en lugar. Falleció niño de la mujer embarazada que no quisieron atender los médicos. Todos los periódicos son así, que no quisiéramos atender. Y es siempre, tengan mucho cuidado con el aspecto legal de estos dos alimentos. Va a haber una hemodilución fisiológica y a veces va a haber una anemia fisiológica del embarazo. Inicialmente en los primeros periodos sí va a haber poliglobulia, después se produce una anemia. ¿Por qué? Porque esa sangre también está discurriendo en lo que va a ser el feto. Entonces hay una anemia fisiológica. Va a haber un aumento del fibrinógeno y factores de coagulación. Tengo que tener mucho criterio cuando yo recuerde para qué sirve el fibrinógeno y qué alteraciones importantes va a haber en la cascada de la coagulación de la paciente, que es un dato importante a tener en cuenta a futuro. Cuando yo hablo de la hemodinámica, significa que como existe un aumento de volumen, ¿qué va a hacer esa máquina cardíaca? Va a trabajar más. Trabaja a 1/3 más normal de lo que comúnmente va a existir. Va a haber, generalmente, hay una disminución de la presión sistólica. ¿Cuándo me doy cuenta que puede haber alguna alteración de la presión? ¿En qué momento? En la visita prenatal. ¿Quién la hace la primera consulta prenatal? ¿Quién la hace? ¿El ginecólogo? ¿El médico general? ¿Y qué se pide? Los torch, que ustedes tienen que saber.
tienen que medir la presión y ustedes son los elementos importantes que deben encontrar y saber de que esa presión tiene que estar relativamente normal o discretamente baja. Si está relativamente normal, discretamente o alta, ya me tengo que sospechar de un cuadro interesante e importante a futuro que se llama preeclampsia o eclampsia. Los definidores de esta situación son ustedes. Y van a decir, a ver, el doctor Rolando fue el primer visita prenatal y aquí está con una presión de 135/85. ¿Y qué le dijo? Nada, que todo estaba bien, perfecto. Y a las 35 semanas, ¡boom!, una crisis hipertensiva. ¿De quién es la culpa? ¿De la mamá? ¿No es cierto? Entonces, como que antes esto era más sencilla, la medicina era más sencilla. Me refiero de mí hacia atrás. El problema es que muchos de ustedes, por ejemplo aquí, hay muchos traidores en esta sala que van a estudiar para abogados. No para hacer justicia ni impartirla, jamás. Para arruinarle la vida al colega. Les aseguro. Y van a decir, a ver señora, présteme su consulta prenatal. Pero no le dijo el doctor que usted estaba con la presión alta. No, nunca me dijo. No le dijo nada. Aquí hay un problema. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la precardia. Tengo que entenderlo. Va a subir hasta unos 15, hasta unos 20. Entonces la mujer embarazada va a estar discretamente taquicárdica. Por eso que cuando mi jefe hacía a las mujeres, a mis compañeras, el diagnóstico de embarazo, les tomaba el pulso. Les tomaba el pulso y estás embarazada. La otra, ay no doctor, por Dios que... No sabíamos, un mes después desaparecía la compañera. Cuando la compañera desaparecía, nosotros sabíamos que había vejiga llena. Yo tengo que entender esto, y tengo que entender fisiológicamente para determinar el futuro. Son cosas que seguramente ustedes las van a ver. Ahora, como hay un aumento de la precarga, hay una disminución interesante de lo que va a ser el retorno venoso. ¿Está bien? Significa compresión de la vena cava inferior. Si yo pienso que hay un síndrome compresivo de la vena cava inferior, ¿en qué voy a pensar? ¿Qué va a desarrollar la mujer embarazada? ¿Qué va a desarrollar la mujer embarazada? Y siempre se están mirando los pies de la mujer embarazada. Varices y edemas. Varices y edemas. Porque hay compresión de la vena cava inferior. Siempre. Tengo que entenderlo eso. Y generalmente discurre mientras va aumentando la edad gestacional, aumenta este elemento. Por ende va a haber un síndrome interesante que se llama supino hipotensivo. Y obviamente que va a haber aumento de presión venosa sobre lo que va a ser la pelvis y sobre los miembros inferiores, creando estos elementos interesantes que son los edemas, los godet positivos en la mujer embarazada, como también el síndrome varicoso superficial, que son elementos importantes que tengo que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que había aumento de la coagulación? ¿Sí? Coagulación, aumento de la coagulación más varices, ¿qué significa? Riesgo de... Tengo que cuidarlo, ¿no es cierto? Por eso que es importante que cuando vaya la mujer embarazada, tengo que verla de arriba abajo para entender. Las multíparas son las que más se van a llenar de varices. Las primíparas no tienen esa circunstancia. Pero muchas veces el sobrepeso, la obesidad, crea todos estos elementos y va creando la tormenta perfecta para que se provoque alguna circunstancia. En el electrocardiograma va a haber una desviación del eje hacia la izquierda de 15 grados, una onda teraplanada, ABF y precordiales. Cambios respiratorios. Cuando la mujer está embarazada hacia la 20ª semana, como que no hay cambio respiratorio. Desde la 20ª semana hasta el término, ese útero va creciendo, va desplazando los órganos intraabdominales. A medida que hace eso, el diafragma, que tiene una posición de cúpula, se va horizontalizando.
quiere decir que va determinando de que esos pulmones vayan quedando en una restricción respiratoria diferente y distinta. ¿Está bien? Y la paciente va a desarrollar taquipnea. Hay una disminución de la capacidad residual funcional, pero hay una conservación de la capacidad vital. Hay un aumento de lo que va a ser la frecuencia respiratoria hasta en un 40%. Quiere decir que lo normal es de 16, ¿con cuánto va a estar la paciente? 20, 25, no significa que esté con un problema respiratorio. ¿Está bien? Tienen que entender que la mujer embarazada, vuelvo a repetir, no es una paciente, son dos. Entonces necesito duplicar algunos elementos interesantes e importantes de todo índole, como también en lo que va a ser la manifestación de una alcalosis respiratoria que casi siempre está compensada. Cambios gastrointestinales. Este hígado, ¿cuánto pesa el hígado? 2300 gramos. ¿Cuánto de sangre contiene? Esos 2300 que será en pequeño. Normalmente, ¿cuánto pesa? No pues en muertos, en vivo. ¿Cuánto pesa? 1500 gramos. Dicen hasta 3.000, 3.500. Sin embargo, aquí, como hay síndrome de la vena cava inferior, este hígado se llena un poco más de sangre. Al llenarse un poco de más de sangre, se llama congestivo. Y al estar congestivo, es como tocar una herida, una caracha de una herida. Sangre. Entonces, significa que este hígado va a ser muy friable. Cualquier golpe o trauma lo va a lesionar. ¿Está bien? Y en la mujer embarazada, vamos a poner un caso hipotético, hipoficiario. Una mujer embarazada de 34 semanas sufre un accidente de tránsito. Llega con un shock hipovolémico a la sala de emergencia. ¿En qué van a pensar ustedes? Shock hipovolémico. ¿Trauma de qué? Puede ser hepático o puede ser del útero. Dos elementos que tienen que tener ustedes en cuenta. O se rompió el útero, que se llama rotura uterina, o lesión hepática. Porque ya saben ustedes, ya saben que esto está congestivo, está lleno de sangre, como también es el útero. Entonces, yo tengo que entender aquello. Como esto se va rechazando, las vísceras se van acomodando, se van haciendo a un lado. Como estos van haciéndose a un lado, significa que esa mujer embarazada no va a poder comer lo que comía antes. Y hay un trastorno interesante gastrointestinal, que la mujer vomita y vomita y vomita. ¿Qué se llama? Hiperemesis. Pero vomita y no para, se llama hiperemesis. ¿No es cierto? Hiperemesis. Que ocurre generalmente en las primeras 12ª, 15ª semanas de embarazo. Pero luego la mujer embarazada tiene hambre. ¿Y cómo come la mujer embarazada? Ya no come 3 veces al día. Come 6, 7, 8 veces al día, porque ese estómago no es que se le haya achicado, sino que está en una posición diferente, distinta, rechazada, o una disminución del volumen normal que va a tener. Y lo que come provoca una digestión lenta, un enlentecimiento del tránsito intestinal. Y muchas mujeres van a tener náuseas, vómitos, y algunas de ellas van a determinar un tipo de estreñimiento distinto a lo que normalmente va a ser. Entonces, todos estos fenómenos que se van presentando a medida que va agrandándose ese útero van a provocar disturbios gastrointestinales que tengo que saber entender. ¿Está bien? Que es muy importante para mí saber entender. Sí. ¿Qué quería decir hígado friable? Hígado friable es que el hígado se llena mucho de sangre, es una cantidad importante de sangre. ¿Es el hígado congestivo? Cuando congestivo es el hígado cuando está lleno de sangre, es como una vejiga. La vejiga la inflas de este tamaño, ¿no es cierto? Si la inflas de este tamaño, ¿qué significa? ¿Cómo está? A punto de reventar. ¿Está bien? A eso se llama congestiva y friable. Tocala y ¡boom! ¿Está bien? Es una bomba. La parte urinaria.
Esa mujer embarazada, ¿qué es lo que hace? Toma mucha agua. Toma mucha agua. Entonces, como toma mucha agua, necesita también tener una filtración normal. Hay un aumento de la perfusión normal, hay un aumento del filtrado glomerular, pero, vuelvo a repetir, es como ese útero va creciendo, va comprimiendo las vías urinarias, desde la vejiga, los ureteres, lo que va a provocar de que uno u otro riñón, uno o dos riñones aumenten su volumen. Y ese aumento de volumen se llama hidronefrosis. A ese aumento de tamaño y volumen de un riñón se llama hidronefrosis. Entra en una como que disfunción renal, algo parecido. Los niveles de la creatinina como del búho van a disminuir a la mitad de sus valores. Cambios endocrinos. Se vuelven muy sensibles las mujeres embarazadas. ¿Porque qué está afectando? ¿Qué parte de la hipófisis? ¿Qué parte de la hipófisis? ¿Quién habló de hipófisis? ¿Qué era tú, no? ¿Qué habló de hipófisis? ¿Se acuerdan? ¿Quién habló? Sí. Había la neurohipófisis y había la adenohipófisis. Sí. Hay cambios interesantes hormonales en esa mujer. ¿Por qué se vuelven tan sensibles? Y la mujer embarazada disminuye su capacidad intelectual. Todas las embarazadas disminuyen su capacidad intelectual. ¿Está bien? Todas. Y en compensación, ¿qué pasa? ¿Les ayuda el intelecto a las mujeres? Sí, imagínense que disminuye el intelecto. ¿Pero por qué? Compensatoriamente, ¿qué habrá? Disminuye la capacidad intelectual, pero aumenta su capacidad de sobrevivir. La mujer embarazada tiene una capacidad interesante de determinar los peligros. Se vuelve muchísimo más intuitiva de todo lo que, en relación a todo lo que les rodea. Lo primero que hace la mujer embarazada ante cualquier peligro y riesgo es proteger y cubrirse. Porque la que piensa, no lo hace. Y la que hace, no piensa. Son cambios dramáticos interesantes que proceden y suceden en la mujer embarazada. Porque ustedes dense cuenta, despierta el instinto materno. Y la madre dice, algo le pasa a mi niño, algo sucede con mi niño. El instinto materno es fácil de entender, pero por ella, porque tienen esta capacidad. Hay una modificación endocrina interesante. Menor tolerancia a la hiperperfusión y hay un síndrome que se denomina Simmons-Seffer. Cambios musculoesqueléticos. Habíamos dicho de que van a haber cambios interesantes en los rectos anteriores. Se puede producir inclusive una diástasis de los rectos, que son interesantes. Y, como decían nuestros abuelitos, se les rompe o quiebra el piso pélvico. ¿Está bien? ¿Cómo se llama este elemento? Sínfisis pública. ¿Esto? Sínfisis pública. Anillo. El anillo público. ¿Qué es lo que provoca el anillo público? Se elonga, permitiendo que ese canal del parto duro se acomode. Las sacroiliacas normalmente hacia adelante se aperturan. El sacro con el coxis se vuelven anormalmente flexibles hacia la parte posterior. Para determinar que aquí determinemos. Ahora, ¿cómo puedo saber yo cómo camina una mujer embarazada? Desde la 7ª semana. ¿Han visto? Sí. Con un tipo de lordosis diferente, sí. Apertura de los pies, ¿cierto? Y una caminada de pato. Como si tuviera una fractura pélvica, ¿cierto? Si ustedes ven eso, no es una mujer embarazada, fractura pélvica. ¿Por qué? Fractura en libro abierto. Están habiendo alteraciones interesantes a este nivel. ¿Quién las produce? Sería bueno que nos digan los anatomopatólogos. ¿Quién las produce? ¿Por qué se produce? Debe haber alguna hormona, debe haber alguien que determina esto, ¿no?
porque se aperturan y hay una apertura de un elemento interesante. Inclusive, cuando yo voy a hacer hacia la 7ª semana, no sé si ustedes hacen, nosotros veíamos lo que iba a ser lo que se llama desproporción o proporción cefalopélvica, para determinar si ese niño podía nacer normalmente. Eso lo hacíamos en mi tiempo, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez. Para medir y para determinar si esta mujer puede ir a un parto normal o se va a una cesárea. ¿Qué es lo que se promueve en el mundo? El parto normal, ¿no es cierto? No la cesárea. Ustedes no saben hacer cesáreas, acuérdense. ¿Qué debo considerar? Que ese estómago siempre va a estar ocupado, ¿está bien? Siempre va a estar ocupado. Que la mujer embarazada tiene una mejor tolerancia a las hemorragias hasta con 35% de la volemia. Significa que la mujer embarazada me va a dar síntomas en qué tipo de grado de shock hipovolémico. ¿A partir de qué grado me va a dar clínica? A partir del grado 3. A partir del grado 3 yo voy a entender. Por eso es que cuando tengan una mujer embarazada y ha tenido un accidente y ustedes vean los signos vitales, no crean que está bien, consideren que está mal, porque ella tiene una interesante respuesta fisiológica a los traumas, hasta 1500, y no va a haber ninguna alteración, pero tengo que tener la capacidad intuitiva. Hay una compensación hemodinámica por secuestro del volumen placental, lo que va a producir un shock hipovolémico con alteraciones fetales interesantes e importantes. Y hacerles entender que la mujer embarazada no puede dormir en decúbito dorsal. ¿Qué está comprimiendo? La aorta. ¿Qué les está provocando? Hipoxemia, pues, al bebé. Sí. Y por eso se está aquí, cardiza el niño. Obvio, está gritando, ¿no? Mamá, mamá! Y patea. No se da cuenta. Por eso que la mujer embarazada tiene que tener una posición interesante. ¿A dónde? ¿Derecho o izquierdo? Derecho o izquierdo. Pregunta examen. Derecho. La aorta está a la izquierda. Traumatismos cerrados. Son muy comunes. ¿Quiénes lo provocan? Los mismos seres humanos. Supuestamente para nosotros los seres humanos, en nuestro intelecto, en nuestra, ¿qué les puedo decir? Nuestra chispa divina, los hombres, sabemos que la mujer embarazada merece cuidado, respeto y educación, ¿cierto? Pero por ejemplo, cuando van por acá y ustedes ven a una mujer embarazada, es como ver a una mujer con una pelota. No le interesa nada. Ya no hay ese respeto. Antes había mucho más respeto, pero no sé qué está pasando con nuestros genes. Parece que nuestros genes se están degenerando, ¿no? Yo le enseño a mi niño y me dice mi niño cuando subimos a algún servicio público, ve subir a una persona mayor y quiere pararse. Le digo, no, la persona mayor no merece sentarse. Quien tiene que ir sentado siempre son los niños. Cuando sube una mujer embarazada, sí debo darle, porque esa mujer lleva dentro un niño. Esto me lo enseñó hace 30 y 45 años una señora. Cuando yo quise darle asiento a la señora, me dijo, no, mi niño, yo me puedo sostener, usted debe sentarse porque usted es el futuro. No sé qué ha pasado con nosotros. Y no es de caballeros, ¿no? Algo sucede con nuestros genes. Más frecuente, el TEC. ¿Por qué? ¿Por qué en la mujer embarazada es más frecuente el TEC? La mujer embarazada pierde el intelecto. El equilibrio. No. Muy bien, excelente. Porque a la mujer embarazada no le interesa su anatomía, le interesa su niño. ¿Qué es lo primero que hace ante cualquier circunstancia? Esta situación. Y al hacer esto, lo primero que impacta, obviamente que va a ser el cráneo. Por eso es que son tan frecuentes los TEC. En toda mujer, ustedes consideren que esa mujer va a entrar con TEC. Ahora, va a tener hemorragias retroperitoneales, porque los elementos de sujeción o de coalescencia
de esas vísceras y de ese útero no dan soporte al aumento de desaceleración brusca que va a haber. Entonces hay algún tipo de hemorragias en napas retroperitoneales. Abrupto placentae. ¿Qué es el abrupto placentae? Desprendimiento. Abrupto placentae. ¿Qué es el abrupto placentae? ¿Alguien me puede decir? ¿Ya han llevado? ¿Perdón? Desprendimiento. Algo así, Desprendimiento. que se llama abrupto placentae, Sí. que va a determinarse en distintos grados. Como hay una alteración interesante en la coagulación, era de presuponer que esta célula va a tener CID, coagulación intravascular diseminada, CID, coagulación intravascular diseminada, que tiene alto riesgo de trombosis. Alto riesgo de trombosis. Yo tengo que saberlo. Rotura uterina. Ya van a ver por qué. Rotura prematura de membranas o RPP. El útero está lleno de sangre. Cualquier lesión entonces les va a provocar sangrado. Ese sangrado les va a producir shock hipovolémico. El abrupto placentae es un desprendimiento de lo que va a ser la placenta sobre el útero. La placenta sobre el útero. ¿Está bien? Que generalmente se presenta en cualquiera de las edades. Por eso que cuando una mujer, vamos a hablar solamente de las mujeres ahora, ¿ya? No se sientan ofendidos los varones. Cuando una mujer llega a la emergencia y ha tenido un accidente, ¿qué laboratorio es indispensable en la revisión primaria? Una prueba de TESPAC o HCG. ¿Por qué? ¿Cuántas de ustedes están embarazadas esta noche? ¿Nadie? ¿Alguien que la dude? Yo he visto caras dudosas. La están dudando. Está bien. Pero de esas caras dudosas, esta noche les va a doler la cabeza y se me van a resfriar. Van a comenzar a toser. Van a ir a la farmacia y van a pedir antigripal más citro. ¿Qué están provocando esas mamás o esas mujeres? ¿Se han dado cuenta cuando vayan al hospital de niños se van a dar cuenta cantidad de malformaciones congénitas? Y ustedes le preguntan, ¿alguien en su familia? No, nada. Y le preguntan, ¿y qué tomó en su embarazo? Y no me acuerdo. Tomó de todo. Nunca hubo conciencia de que esa mujer estaba embarazada. Por eso que es tan importante para nosotros como médicos no juzgar la vida íntima de las personas. Ni tampoco si es casada, si es soltera, no es lo de menos. Yo necesito saber si hay un producto para cuidar y determinar, según la FDA, la administración de medicamentos seguros en la mujer. Y ustedes tienen que saber, entren a la FDA y cada vez que quieran dar un medicamento, cerciórense si están permitidos o no están permitidos. Y determinen el juicio de sus acciones en relación al beneficio y efecto. Lamentablemente el abrupto placentae no es algo que se ve, que se vaya a determinar clínicamente. Se ve por eco, solo por ecografía. Muy bien, Roger, muy bien. Ya sabes qué vas a hacer, ¿no? Ecografista. Me parece muy bien. ¿Qué es esto, niños? ¿Nunca se los han presentado? ¿No? Esto es la imagen clásica que ustedes van a ver al microscopio cuando coloquen un líquido que se llama líquido amniótico. Cuando pongan líquido amniótico en un microscopio, tiene este aspecto. ¿Qué aspecto tiene? Multifacetado, como de uno helecho. Cuando ven esa imagen, significa que es líquido amniótico. Yo que estuve en Tarija, y yo en Tarija hice 4 meses de cada rotación. Ya les puedo decir cuánto aprendí, ¿no?
Cuando yo dormía en mis noches de turno, y lamentablemente mis noches de turno eran día por medio, una noche dormía, otra noche al turno. Cuando yo estaba en la sala de ginecología, yo tenía mi cuarto donde descansaba, y cuando llegaba a 1 o 2 de la mañana alguna paciente, yo sabía si esas membranas estaban íntegras o había ruptura. Y ahí me di cuenta cómo el tigre sabe oler la sangre y el líquido amniótico. El líquido amniótico tiene un olor muy peculiar, muy peculiar. Y si esta mujer tiene ruptura prematura de membranas, ¿cómo me doy cuenta? ¿Clínicamente ya avanzado? Sí. ¿Cómo me doy cuenta que esa mujer está con RPP? No sale coágulo. ¿Cómo me doy cuenta? Esa mujer dice, doctor, me estoy mojando. Doctor, creo que me estoy haciendo pipí. ¿Y se está orinando? No, no me estoy orinando. Primer dato. Ustedes dicen, ¿y cómo es ese líquido? Clarito. ¿Huele? No huele. Hecho. Ya está. LPP. Nurípara, primípara, etc. Pero si yo pienso eso, y si la mujer me alquila, seguramente haré el tacto vaginal, que no lo tienen que hacer solo, por ningún motivo lo hagan solo, ni hombres ni mujeres quizás, pero hombres jamás tiene que estar presente una enfermera. Mucho cuidado con el aspecto legal, mucho cuidado. Si yo hago el tacto y determino que esta mujer está con RPPM, ¿cuáles son los pasos secuenciales de tratamiento que yo tengo que tener como médico general? Se rompieron las bolsas. ¿Qué me interesa? Bueno, pero se rompieron. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué está perdiendo? Líquido. ¿Qué tengo que darle? Líquido. Bien. Pero se rompieron estas bolsas. Si yo te echo café a ese pijamita blanco, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es el reaccionar? Que esto les va a pasar todos los días, les va a pasar cuando hagan su SRO. ¿Pero qué hago? Muy bien, buen pensamiento. ¿Y a partir de cuándo le voy a dar corticoide? ¿A partir de cuándo es viable? La literatura dice 34, pero algunas dicen a partir de la 32ª semana. ¿Está bien? Ya. ¿Bien? Muy bien. Pero estás pensando que va a haber un parto prematuro. ¿Es inminente el parto? Prematuro. ¿Cierto? Prematuro. ¿Listo? Entendido, muy buena opción. Perfecto, entra en nuestro protocolo. Pero ¿quién está dentro de esas bolsas? El feto. El feto. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué determinación, qué les hace sospechar de que esa bolsa está abierta? Está eliminando líquido, pero están subiendo ¿quiénes? Las bacterias. Sí. ¿Qué tengo que iniciar? ¿Cesárea? Antibiótico-terapia. Urgente. Sí. Por eso que, si ustedes entienden el principio fundamental de lo que es la fisiología, ¿cómo es el líquido amniótico? Estéril. Obviamente que, como dice su compañero, posiblemente tengo que ver el color del líquido amniótico. Si está verdoso, rojo, con sangre, maloliente, como sucede normalmente en el campo, y esto no es algo para que ustedes, en el campo siempre hay mala higiene y siempre hay creencias locas de las mujeres, de nuestra cultura sobre las mujeres, que tienen a ese feto retenido por 2, 3, 4, 5 días, ese feto muerto. Ya vienen cuando hay un foco séptico. Tengo que entender, no juzgar, hacer el tratamiento.
Cuando yo vea ruptura prematura de membranas, comienzo a hidratar. Acorde al criterio, comienzo a hacer maduración pulmonar. Y sí o sí, dar antibiótico-terapia. Sí o sí, antibiótico-terapia. Porque se ha abierto una puerta. Están ingresando bacterias. ¿Está bien? ¿Sí? Este es un dato caótico, complejo, mortal, que no se puede determinar. Muy difícil. La embolia del líquido amniótico, ¿no? Muy complicado, muy complejo de hacer. Se puede hacer desde el punto de vista ecográfico. Seguramente deben tener sus criterios de los ginecólogos. Pregúntenle a su docente de ginecología. Lo único que les puedo decir es que con todo lo que hemos hablado de alteraciones del fibrinógeno, aumento del fibrinógeno, alteraciones de la coagulación, hiperestasis de la vena cava inferior, se crea un clima muy perfecto para este tipo de circunstancias. Jamás lo he visto. También no se necesita mucho. Pero en esta paciente que tiene alteraciones interesantes de acidosis, alteraciones vasculares y algún tipo de manifestaciones cutáneas, tengo que sospechar de una coagulación intravascular disímica. Por eso es que ustedes piden en el prenatal, ¿qué se pide? Coagulograma. Vayan interiorizándose qué se pide, coagulograma. Estudien ya y entiendan qué es el coagulograma. ¿Cuál es la vía extrínseca y cuál es la vía intrínseca? ¿Cómo se mide la vía extrínseca y la vía intrínseca? Determinen quiénes son los factores vitamino K dependientes, en qué alteran, qué elemento importante, qué significa el TS, liposangría de coagulación y de protrombina. ¿Qué me determinan estos elementos? ¿Por qué tengo que pedirlos? Porque es importante determinar algunos factores de riesgo que van a haber en la mujer embarazada. Lo siento, señora. Ustedes que son personas pensantes y cuando vean a una mujer embarazada, indíquenle cómo es la manera correcta de utilizar el cinturón, a diferencia de la que no es correcta. Es que dicen que los hombres manejamos mal, pero las mujeres están manejando peor. Algo les pasa a las mujeres. Se pasan con semáforos rojos y cuando ustedes las alcanzan y las ven, con la petacanga que llega hasta el volante. Creo que a esas mujeres se les zafó un tornillito. No puedo hacer, hasta en moto. Ustedes ven a las mujeres cuando se bajan, ¡brum! ¿Y qué pasó? Necesito educar a la mujer. ¿Está bien? Porque tengo que entender algo fundamental y ojalá le suceda lo que a mí me ha sucedido. Yo tengo un hijo que he esperado toda una vida. Y los hijos que ustedes traigan a este mundo, que no sean autogoles. Lo hice sin querer. Que sean niños que vengan a un mundo donde lamentablemente los valores morales, éticos, están por debajo. Y cuando uno trae un hijo que no lo quiera, que no lo quiso, se lo digo por mucha experiencia, no se le tiene el mismo valor que cuando es uno diferente y uno que ha pensado toda su vida y soñado tanto uno como otro. Y no es importante el hombre. La mujer tiene que saber querer al producto por encima de las cosas porque es un elemento importante para el futuro de la vida. Yo siempre discrepo con mis amigas feministas. El hombre es secundario en la vida familiar. El elemento primordial, la piedra sesamoidea de una familia es la mujer. Y tengo que entender a partir de eso de que es importante saber de que el fruto de la concepción es muy importante. Para que yo pueda recalcar cuáles son los cuidados que tienen que haber. Esta mujer después de los 7 meses no puede estar manejando. Porque lo tiene enfrente a quién? Esta cuchilla que le va a provocar alguna alteración. Tiene una cuchilla que está mal asegurada. ¿Qué va a producir? ¿Qué tipo de trauma? Hepático. ¿Qué le va a producir? Abrupto placentae o rotura uterina. Señora, sea mamá,
ser mamá, lean qué es ser mamá. Es algo que no está descrito en la totalidad, sino es un don que tienen que aprender y determinar muchas personas. Y eso determina mucho desde ustedes con la educación. 5% de los traumas cerrados se consideran leves. Se produce muerte, generalmente, secundaria a un desprendimiento placentario. Las lesiones penetrantes, que son muy frecuentes ahora. En la madre se produce lesiones viscerales por un 19% y una mortalidad del 5%. ¿Baja o alta? 19% visceral y 5% muerte. Me voy al feto. Lesión del 66% y una mortalidad del 40-70%. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Claro. ¿Y dónde está la víscera? Escondida, pues. Escondida. ¿O no le va a decir el atacante, permiso señora? Y es un elemento interesante que muchas veces ocurre. Cuando ustedes vean lesiones penetrantes, la madre posiblemente tenga unas lesiones que pueden poner en riesgo su vida. Sin embargo, lo que deben determinar es al feto. ¿Por qué? Porque el feto está cubriendo toda la parte anterior de ese útero. Las vísceras se mueven, pero ese feto, a medida que aumenta su tamaño, no logra moverse adecuadamente en ese útero que le queda como un monoambiente para un elefante. No puede moverse. Entonces las lesiones son muy importantes. ¿Está bien? Quemaduras. Menor del 60% mortalidad materna, mayor a la soledad asociada a un 40%, mortalidad del feto global 50%. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio hidroelectrolítico muy importante. Y yo no sé tratar adecuadamente. Por eso que el tratamiento de la mujer embarazada es otro mundo. Evitar la sulfadiacina argéntica cerca del término de 37 semanas. ¿Por qué? Porque produce alteraciones importantes, como va a ser hepatopatías y formación de hiperbilirubinemia, predominio de la indirecta. Las lesiones más frecuentes de estos fetitos son generalmente por fractura de cráneo. Imagínense, para que haya fractura de cráneo, hemorragias intracraneales, traumatismos directos que tienen más preponderancia de presentarse a partir del tercer trimestre hacia arriba. Mayor edad gestacional, mayor vulnerabilidad. Revisión primaria. Básicamente, tengo que entender que son dos pacientes. La vía aérea, ¿en quién me interesa? ¿En ella o en el feto? En ella. Ella. Cuando ustedes van en el avión, ¿qué dicen? En caso de despresurización, la persona mayor tome el captador de oxígeno y luego suministra al niño. Acuérdense de eso. Es muy importante. Primero la mamá. Tengo que colocar vía periférica en la letra C. Tengo que hacer reposición de volumen teniendo en cuenta que esa mujer puede estar con o sin hipotensión, que no me interesa, porque hay una capacidad interesante de respuesta al 35%, que debo darle oxígeno suplementario porque son 2 narices, 4 pulmones que tengo que ayudar, y una posición semisentada si es posible. Es decir, que la lateralización del útero siempre tiene que ser al lado izquierdo, no como decían ustedes, lado derecho. ¿Por qué? Principio anatómico, tarea para la escuela. El triage. Este triage y triaje es muy complicado, bien complejo. Si es una mujer normal que entra por la sala, perfecto. El problema es cuando la mujer llega inconsciente o con un traumatismo grave y está embarazada. Cuando es crítica, debo determinar si esa mujer es crítica recuperable. Determinar algunos principios fundamentales que es importante, que ver si puedo trasladarla y tener presentes las indicaciones de extracción fetal de emergencia.
¿Ustedes saben hacer cesárea? Ninguno, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer si les toca? ¿Cuándo debo indicar una cesárea de urgencia? Paciente crítica no recuperable, atrapada o no trasladable. Significa que esa mujer está con un Glasgow 5. ¿Está bien? 4 o 5. 5. Está moribunda. Paro cardiorrespiratorio que no revierte a los 5 minutos. ¿Cuántos minutos tenemos nosotros para determinar reversión? 15. En ella son 5. Acuérdense, 5 minutos. ¿Está bien? Cuando estoy haciendo RCP, valoro a mi paciente después de haber hecho ¿cuántos ciclos? 5, ¿no es cierto? Esos 5 ciclos son 15. Pero en este caso, a los 5 minutos debo determinar si esa mujer está o no en capacidad. Debo determinar si existe fetocardia. ¿Cómo hago fetocardia? Ecografía. No hay ecografía, ¿qué hago? Aquí tienen que hacer una cesárea de urgencia. Manejo hospitalario, evaluación de sala de urgencia. La evaluación abdominal es muy interesante. El hemoperitoneo inicialmente no les va a dar clínica. Inicialmente no va a dar clínica. Posteriormente quizás, pero es algo que no se evidencia rápidamente. Sí lo van a hacer con el EcoFast. Sí con el EcoFast. Presencia de líquido libre. La ecografía es muy útil porque no tiene riesgos, fácilmente disponible, posibilidad al momento, solo que es operador dependiente. ¿Qué hacemos con los rayos X? ¿Hacemos o no hacemos? Depende. ¿De qué? No. Entre todas las placas necesarias, si ustedes consideran que es urgente. Evitar estudios repetidos. Las dosis medio complicadas. Muy bajo. Altas. Tomografía por debajo de las 12 semanas. No. A menos que lo amerite. En riesgo está la vida del paciente, del niño. Monitoreo fetal. Útil en embarazos a partir de las 24 horas semanas. ¿Con qué? Ecógrafo. Necesito determinar el bienestar fetal y una duración mínima de 4 horas para ver y saber si ese feto está relativamente bien. Monitoreo obstétrico, determinar si hay actividad contráctil uterina, si hay menos de una contracción en 10 minutos durante 4 horas, si hay más de una contracción, 2 o 3, hay un riesgo de abrupto placentae. Quiere decir que la mujer embarazada determina un manejo prehospitalario interesante por ustedes, ver cuándo la van a trasladar, a dónde la van a trasladar, porque ahora en la maternidad no reciben a nadie. Ustedes son generales, traten de buscar la opinión de alguien, evitar altas precoces, porque puede que el feto se les muera, y si el feto se les muere es culpa de ustedes, no es de la persona. Evaluación y observación obstétrica, monitoreo ecográfico, monitoreo fetal, traslado secundario adecuado. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Si se dan cuenta, el trauma de la mujer embarazada es mucha educación que tenemos que tener. Es un poco de conciencia que tenemos que tener todos ustedes. En toda persona, en todas las mujeres que les pidan una consulta a ustedes sobre una indicación, pregunten si está embarazada. Las mayores anormalidades congénitas que traen los antigripales, los antivirales, los retrovirales, antibióticos, son problemas auditivos y visuales. ¿Está bien? Tengan mucho cuidado. Y sobre todo tengan mucho cuidado en relación a lo que va a ser la cesárea, porque si la madre está moribunda y el feto, el producto está vivo, necesito extraer y tiene que extraerse. Cuando se muere una mujer embarazada no se muere una, se mueren dos.
Y los problemas legales son los que ven todos los días en la tele. ¿Está bien? La mujer embarazada, queridos muchachos, es problema. Problema tras problema. Lean qué producen los antigripales en la mujer embarazada. Lean qué producen los antibióticos que más usan ustedes. Cipro, Survastan y los otros medicamentos. ¿Qué producen la mujer embarazada? ¿Está bien? Y es mucha educación. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna. Perfecto. Nos vemos el día lunes. Gracias por su atención.